Hermanos y hermanas, ¿cómo comenzó el cristianismo o el movimiento de seguidores de Jesús, como a veces se identifica en los estudios históricos sobre lo que llamamos el cristianismo? Bueno, vamos a analizar un poco, empezando con la clase de hoy, analizando de César, Julio César, hasta Jesús. Y se preguntarán por qué vamos a regresar tanto al pasado y vamos a ver exactamente por qué. Así que aquí podemos ver la imagen de la crucifixión. Y fíjense que no hay nadie al lado de los crucificados más que los romanos. Bueno, que parece que hay dos personas llorando, no me había fijado antes, pero ven que hay muy pocas personas. Pero vamos a ver después por qué puse esa imagen. Primeramente, ¿qué estamos haciendo en esta clase? Primeramente, estamos analizando la historia del mundo del Nuevo Testamento. O sea que muchas veces leemos el texto y lo hacemos en la escuela dominical, que es bueno y correcto para sentirnos bien, para incrementar la fe, para fortalecer el testimonio, y eso es perfecto y se debe hacer, nunca se debe parar de hacer lo que hacemos en la escuela dominical. Pero hay que reconocer que ahí no analizamos la historia, no vemos cómo los libros encajan con su historia contextual del mundo del cual salieron. Por ejemplo, si tenemos la Biblia, comenzamos con Mateo y leemos hasta Apocalipsis, ¿verdad? Clase por clase. Pero históricamente los libros no fueron escritos en ese orden y si los analizamos en orden cronológico de composición, vemos diferentes temas que se van desarrollando y vemos cuando dos autores no están de acuerdo con ciertos temas, ¿ok? Y vemos como el mundo exterior, cómo influencia a veces las decisiones que hacen los escritores. Como dice ahí, vamos a leer los textos del Nuevo Testamento en orden de composición, pero hoy ni siquiera vamos a entrar en el Nuevo Testamento. En partes, pero vamos porque aún lo que vamos a cubrir es porque al morir Jesús, ningún escrito del Nuevo Testamento se había escrito, ¿verdad? Pero vamos a sacar algunos detalles, pero vamos a ver. Como dije, analizar el desarrollo de los conceptos de la teología o doctrina, como llamamos, y resaltar las diferencias entre los autores del Nuevo Testamento. Ok, vamos a empezar con Pompeyo, Julio César y la familia de Herodes. No es para que sepan, estaba Jerusalén y Judea bajo el gobierno de los griegos. Y aunque ya habían dominado el área los romanos, los griegos gobernaban bajo el poder de los romanos. Hasta que en el año 63, habiendo una guerra ahí, guerra civil en Jerusalén, Pompeyo llega con su teniente y conquista Judá y pone ahí Judá, después se llama Judea, pero me entienden, ahí conquista y él decide quién va a ser el sumo sacerdote, ¿ok? Ya los romanos gobiernan, antes los griegos, ahora los romanos directamente. En el año 60 comienza a gobernar Julio César, hemos escuchado mucho de él. Él con sus guerras y todo llega a dominar, y aquí podemos ver un mapa, todo el mundo romano, aquí así, todo lo rojo era lo que habían dominado, lo que había dominado Julio César hasta, eh, hasta su muerte, como dice aquí, 44 antes de Cristo es cuando muere, ¿ok? Entonces, y eso es básicamente todo el mundo. O sea, no se conocía mucho fuera de esto conquistado. Entonces, y eso es importante, por primera vez en la historia hay un hombre que gobierna todo el mundo conocido. Claro, no estaba ni China ni en las Américas, pero sobre todo el mundo conocido. Un hombre, ¿ok? Bueno, en el 49 vence el Senado y eso es un detalle extra, pero en el 48, ya después de vencer el Senado de Roma, llega a ser el emperador, ¿verdad? El jefe, el mero mero. Y nomás para que sepan un poquito, él se mete con la familia de Herodes, Herodes el grande que conocemos, se mete con César, bueno, en términos positivos, porque el padre de Herodes, que se llamaba Antípatro, él le pide apoyo a Julio César, y Julio César es el que lo instituye sobre Jerusalén
como gobernador. ¿Okay? Así que ahí sube de poder, en poder la familia de Herodes el Grande, gracias a Julio César. Para que vean la conexión directa entre el emperador y el padre de Herodes el Grande. En el año 44, específicamente el 15 de marzo, es cuando matan a Julio César, uno de sus compañeros. Pero en su testamento, todos creyendo que, no sabiendo quién iba a heredar ese puesto de emperador o heredar todo lo de César, en su testamento ven que ahí había declarado a su familia, era como un sobrino distante, Octavio, pero lo adopta en su testamento y lo declara su heredero, ¿ok? Octavio. Entonces causa unos problemas, pero ese es un concepto que se existía de que uno podía adoptar a alguien más y aunque no fuera familia directa, un hijo directo y podía heredar todo lo de uno. Y es exactamente lo que pasa. ¿Por qué estoy diciendo todos estos detalles? Porque esos conceptos de adopción, ¿quién escribe sobre eso? Pablo. Recuerda que Pablo en Gálatas, en Romanos, habla mucho de la adopción. Esos conceptos vienen a través del mundo en el cual viene Pablo, donde un emperador puede adoptar a su hijo y el hijo heredar. Recuerden que en Romanos escuchamos mucho de coherederos con Cristo, ¿verdad? Pues ese concepto viene de este mundo romano, donde Octavio fue adoptado y heredó todo lo de Julio César. Muy bien. Bueno, ahí no termina el asunto porque en el año 42 vemos que Julio César es divinizado, o sea, lo convierten en Dios, el Divus Julius, porque dicen que ahí Octavio ve una cometa que pasa por ahí y dice, ahí está Julio César, es un Dios, y bueno, ahora es Dios. Y fíjense, si Octavio fue adoptado por él y ahora es heredero de todo lo de él, ¿qué significa? Si Julio César ahora es un Dios, significa que Octavio ahora es hijo de un Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, estoy explicando eso para que se den cuenta a qué están reaccionando los evangélicos, digo, los evangelistas, los evangelios, porque ellos están diciendo, no, el Hijo de Dios es Jesús. ¿Por qué? Porque el emperador en esos años estaba diciendo, no, el emperador es hijo de un Dios, ¿verdad? Ok. Si seguimos, este Octavio, porque estaba en guerra civil, porque otros también querían gobernar en lugar, después de Julio César, así que cambia, bueno, pelea con Marco Antonio. Hemos hablado de Marco Antonio en una clase anterior entre los testamentos. De hecho, quisiera que invitarles a todos al ver esa clase de la historia entre los testamentos, un video que hicimos creo que en el enero del 2023. Así que pueden ver ese video para estar actualizados, tal vez en diciembre del 2022, para estar actualizados en la información e historia entre los dos testamentos. Perdón, un momento. Bueno, una guerra civil entre Octavio y Marco Antonio y algunos más. Y nomás para agregar detalles, ahí en el año 40, Herodes, porque hay también una guerra civil en Jerusalén, pero con unos vecinos de Siria, pero también son judíos, bueno, ahí cercanos. Y Herodes va hasta Roma y Marco Antonio es el que le concede ser rey de Judea. Okay, así que así es como Herodes alcanza el poder a través de Marco Antonio. Bueno, no quiero explicar mucho de quién fue Marco Antonio, pueden ver esa clase anterior, la que acabo de mencionar. Hay una guerra, siguen las guerras civiles, ahí en Jerusalén, y por fin gana, bueno, quería mencionar aquí, la guerra es entre los años 39 y 37, y la manera en que Herodes gana es porque recibe la ayuda de Marco Antonio, 11,000 legiones de soldados. O sea, estamos hablando de miles y miles y miles de soldados. Una legión era, bueno, miles de soldados, así que 11 legiones ya estamos hablando de muchos, muchísimos. Bueno, pero solo resalto eso para mostrar cuánto dependía Herodes de Roma. ¿Vale? Ok, entonces Herodes empieza a gobernar y gobierna hasta del 37 hasta el año 4 cuando muere. Vamos a regresar a ese tema después. En el 31
A ver, ¿por qué puse este aquí? Bueno, sigue habiendo peleas en el 31. No sé si lo quería mencionar por algo, no, no hay algo tan importante. El 27, ya sé por qué. Porque, bueno, termina venciendo Octavio a Marco Antonio, así que para el año 27, él cambia, ya llega a ser emperador, porque vence al enemigo, cambia el nombre a Augusto y es el primer emperador romano. Así que Julio César había gobernado, pero no pudo recibir firmemente el título de emperador, pero ahora Augusto sí. César Augusto ahora se llama. Octavio, se cambia el nombre a César Augusto. Y él, como dije, es el primer emperador y él muere en año 14 de la era común, o sea que ya había nacido Jesucristo, ya es adolescente en esos años cuando muere Jesucristo. Así que durante la juventud de Jesucristo hay un emperador que se está declarando hijo de un dios, el dios Julio César, para que vean cómo se va encajando todo esto. Y luego en el año 20, más o menos, empieza Herodes a reconstruir el templo de Jerusalén, y veo que está escrito mal ahí, así que lo voy a corregir un segundo. Y ese templo no se termina de construir hasta el año 63 después de Cristo. ¿Ok? En la era común, es lo que significa ese era común. Y en un momento tal vez pueda explicar por qué en los estudios se usa antes de la era común y después de la era común. Ya no decimos antes de Cristo y después de Cristo. Ahora vamos a ver por qué. Porque los años no encajan. Pero antes de llegar ahí, algo más hace este hijo de Dios, hijo de César, y César que ya es divino. En el año 9 encontramos una inscripción del año 9, aunque hay muchos más también, pero creo que este es el más antiguo, donde vemos cómo se usa la palabra que después se traduce como evangelio. Evangelion en griego, ahí está escrito en griego y ahí está transliterado también al español, que parece a evangelio, pero tiene una N al final. Esta inscripción es parte de un edificio, pero está celebrando el cumpleaños de César Augusto, o sea, de Octavio. Y voy a leer partes, hay muchas partes que habla de manera similar, pero fíjense lo que dice aquí. Dice aquí, puesto que la providencia que ha ordenado todas las cosas y está profundamente interesada en nuestra vida, ha puesto el más perfecto orden al darnos a Augusto, a quien llenó de virtud para que pudiera beneficiar a la humanidad, enviándolo como un salvador, tanto por nosotros y por nuestra descendencia, para que terminara la guerra y arreglara todas las cosas, y puesto que él, César, por su apariencia, superó incluso nuestras expectativas, superando a todos los benefactores anteriores y sin dejar ni siquiera a la posteridad ninguna esperanza de superar lo que él ha hecho, dado que el cumpleaños de Dios Augusto, o sea, le están llamando Dios, ¿verdad? Fue el comienzo de Evangelion, de las buenas nuevas, la misma palabra que después van a usar los evangelistas como evangelio para el mundo que vino por él. Ok, ¿qué vemos aquí? Antes de nacer, o sea, del año 9, así que incluso no ha nacido Jesucristo todavía. Aquí ya vemos que las palabras que después van a usar los cristianos, ya los vemos usados para el emperador. Y para explicar Evangelion, buenas nuevas no siempre es una buena traducción, porque vemos que en el griego, Evangelion se usaba para noticias, anuncio, fueran positivas o negativas. Viene el Evangelion porque te van diciendo que te van a matar. Esas no son buenas nuevas, ¿verdad? No, entonces no son buenas nuevas. Pero como los cristianos queremos que esa palabra signifique siempre algo positivo, entonces decimos, lo traducimos siempre como buenas nuevas o como evangelio. Pero la palabra en sí solamente significa declaración o anuncio. Pero fíjense que el cumpleaños, el nacimiento de Dios Augusto, de César Augusto, trae buenas nuevas, o sea, un evangelio.
y que es un salvador. ¿Se dan cuenta? Entonces, contra todo eso está batallando Jesucristo cuando nace. Y por eso creo que Lucas es el que habla todo del nacimiento de Jesús, diciendo que va a venir el Salvador y el Señor del mundo y todo eso. O sea, porque está combatiendo contra esa imagen del emperador ya fallecido en ese entonces, cuando empiezan a escribir ellos. Si tienen alguna pregunta, comentario, la pueden hacer en cualquier momento. Ok, así que ahora llegamos a Jesús de Nazaret. Ok, y le estoy llamando Jesús de Nazaret porque en el evangelio más antiguo que tenemos, así se llama en Marcos 1:24, que fue escrito más o menos en el año 70. Ok, así que estoy llamando por el nombre más antiguo sobre él. O sea, Pablo, que escribió antes, le llama Jesucristo, pero no está hablando de su vida. El primero que habla de su vida es Marcos. Ok, entonces he puesto aquí que nace entre el año 7 y 5. Bueno, y van a pensar seguramente, bueno, ¿por qué estás diciendo el hermano que nace entre el año 7 y 5 si yo he leído Jesús el Cristo y Jesús el Cristo dice que nació, bueno, no me acuerdo cuál fue que hizo, pero sí, tiene que haber nacido en el año 0, que no existe, o el año primero, o el año primero antes de Cristo, o sea, tiene que haber nacido ahí alrededor de esa fecha, ¿no? Porque ahí comienza el calendario. Pero hay un gran problema con ese calendario. Es que todos sabemos, de acuerdo con las fechas y cómo sumamos todo, o sea, todo el mundo está de acuerdo de que Herodes muere en el año 4, antes de la era común. Entonces, si Mateo dice, como dice aquí, Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, si se muere en el año 4, tiene que haber muerto, ha nacido antes de la muerte de Herodes, ¿se dan cuenta? Y como dice, cuando buscan los magos a Jesús y Herodes pregunta a sus sacerdotes, dicen, no, bueno, más o menos hace 2 años que vimos la estrella, entonces manda a matar a todos los que tienen 2 años y menos, entonces por eso le sumamos 2 años al 4 o tal vez 3, y bueno, puede ser entre el año 7 y el año 5 antes de la era común, cuando nació Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que llegamos a esa fecha? Ok. Bueno, y eso según Mateo. Y por esa razón ya no podemos decir antes de Cristo, porque ¿cómo puede Jesús nacer 7 a 5 años antes de Cristo? Bueno, pues si Él es Cristo, ¿verdad? Entonces ya no convienen esos años. Sí, Pero entonces, cuando empieza el año 0, ¿no fue por causa de Cristo? sí, pero ese calendario se inventó Después. muchos años después. Así que nadie estaba ahí esperando que naciera. Ok, tiene contracciones María, a ver Ok. cuándo nace. Nació, ok, empezamos el día 1 primero. No, Se sí. lo dedujeron después. Entonces, la era común viene en relación a qué, a lo que se A dice. que no solo no cuadran las fechas, sino también es medio ofensivo para un judío, un musulmán, Ok. decir año 1830 después Ya, de Cristo. Entonces dice, ¿y quién es Cristo para mí, verdad? Entonces, ya, para ya. respetar a todo el mundo, Claro. hablamos de antes la era común y luego la era común. Ok. Muy bien, entonces muere Herodes, pero vemos, y desde antes de Herodes también, pero quiero mencionar que hay muchas personas que se salen declarándose o no como Mesías, pero quieren establecer un reino. Un tal Judas de Séforis, ese mismo año de la muerte de Herodes, sale, el Galileo se llama, un tipo Mesías, reúne un ejército y ataca el capital de Galilea, que es Séforis, y pues es vencido por los romanos. Pero también sale un tal Simón de Perea, que también se pone una diadema, se declara rey, pero también los romanos llegan y matan a él y todos sus seguidores. Para que vean que hay muchos mesías que van saliendo, ¿ok? Entre los años 4 y 2, antes de la era común, hay un tal Atronges el pastor, que también se declara rey, pero también es matado por los romanos. Para que vean cuántos hombres están saliendo ahí alrededor o durante la vida de Jesucristo. O sea, él no fue el único que se declara rey, hay muchos. Pero aquí, ya brincándonos a la era común, encontramos una fecha, un detalle muy... ¿cuál es la palabra que quiero usar? Bueno, que no nos ayuda en la cronología, mejor lo digo así.
En el año 6 de la era común, así que ya tiene que tener Jesús a ver, sumamos el 7 y el 6, o 11, ay, ¿por qué no puedo sumar? O tiene 13 años, o si sumamos el 5 al 6, tiene 11 años. O sea, entre 13 y 11 años, ¿qué pasa? Según la cronología de Mateo, ¿qué pasa? Un tal Quirinio, o Cirenio, gobernador de Siria y de Judea, porque había anexado a Judea, él crea un impuesto, perdón, un censo para cobrar impuestos y él manda que todos sean contados. Bueno, hay un gran problema, porque según Lucas, dice aquí, ese primer empadronamiento se hizo con Cirenio, siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, para ser empadronado con María. ¿Qué pasó? Según Lucas, él nace cuando Quirinio o Cirenio hace este censo, pero según la historia, eso pasó en el año 6. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Mateo, que es cuando Herodes estaba vivo? ¿O le creemos a Lucas, que ni siquiera menciona a Herodes el Grande? No lo menciona ninguna sola vez, pero dice que nace durante el censo de Quirinio, de Cirenio, que pasó en el año 6. ¿A quién le creemos? ¿A Mateo o a Lucas? Bueno, ahí está lo difícil, ¿no? No cheque los tiempos. No pueden. Hay 13 a 11 años de diferencia. Si está diciendo algo, Karen, no la oigo, pero sí veo que sus labios mueven. Hermano, no entiendo esa parte. Yo entiendo que está dentro de el ámbito de 5 a 7 antes de la era común. Pero Usted me 6, dice acá, vea, pues 6. 5 a 7, ¿por qué antes de la era común? No sería más bien, de acuerdo a Mateo, Sí, nace siendo Herodes el Grande, porque hubieron muchos Herodes, ¿verdad? Siendo Herodes el Grande, nace Jesús, sí, según Mateo, sí, que no sabemos de dónde cogió la fuente, porque hay muchas versiones de dónde Mateo pudo haber cogido la fuente, pero no son ninguna fidedigna, ni podemos decir que fue de aquí o de allá. sí. Entonces, si nace en el tiempo de Herodes el Grande, estamos hablando de antes de la era común, Antes, 4 años, ok. sí. Ahora, según Lucas, que no sabemos también de dónde coge bueno, parece que Lucas cogió de Mateo y de Marcos. Dice que son 6, no, dice que fue Cirenio, y Cirenio, de acuerdo a los historiadores, fue 6 de la era común. Entonces usted me está diciendo que tenemos 6 y 5 antes, 5 años antes, y 6, 11 años. Y 7 años antes, y 6, 13 años. Ese sería el ámbito de error entre uno y otro. Sí, Eso es sí, lo que sumando, usted me... sumando los 7 antes y los 6 después, Ajá, son 13 años. O sumando los 5 antes con los 6 después, son 11 años. ajá. Así que Son son 11 años. 13 a 11 años de diferencia entre lo que dice Mateo y lo que dice Lucas. Sí, pero ahí el problema que tenemos es que las fuentes no se sabe cuáles fueron las fuentes, y entonces ahí recuerde que esto más que todo fue algo oral. Lo que me contó este, me le contó el otro, y de ahí sacamos todas las Bueno, de realidades. Entonces no tenemos como escrito, para decir que es cierto. Ninguna de las dos fechas podrían ser totalmente ciertas, excepto de que Herodes murió antes, 4 años antes de la era común, estoy de y acuerdo. que Cirenio sí fue 6 en la era común. Estoy de acuerdo, pero hay Es lo un único. libro que acabo de leer de Robin Faith Walsh y hace súper buen trabajo mostrando que no se basaron en historias orales, tal vez al comienzo sí, pero mucho de lo que escriben los evangelistas, los autores de los evangelios, lo están haciendo, no eran unos Sí, ignorantes dando historias, sino que ujú. sabían escribir, Sí, sabían sí. lo que estaban haciendo. Vea, se habla del famoso documento Q, que no sabemos dónde está, y sabemos que existió, ellos entienden que existió, pero no lo tenemos en físico. Sí, sí, sí. Seguro a eso se refiere este autor. No, No, ¿a qué se refiere? los autores que tenemos
sabían bien lo que hacían, querían argumentar su punto de vista tal como los demás autores de la época que hacen exactamente lo mismo, pero en sus propios campos. Entonces no están nomás juntando historias orales, sino que están presentando información bueno, argumentar su punto de vista. Pero eso vamos a ver después. Eso vamos a ver después. No estamos ahí todavía. Vamos a ver unos detalles hoy, pero no todos. Pero las cosas se aclaran un poquito. Bueno, primero vamos a seguir con la historia. Sabemos que nació. Y luego no es para que tengan unos detalles para los que quieran investigar más. Vemos que fallece un rabino muy conocido, Hillel, interpretación liberal, pero solo lo pongo aquí para que sepan que Jesucristo estaba joven cuando este hombre seguía vivo y seguramente pudo haber conocido lo que enseñaba ese hombre. Si no han escuchado nada de él, solo guárdenlo en algún lugar y en el futuro escucharán de él seguramente. En el año 14, el 19 de agosto, fallece César Augusto, ¿okay? El gran hijo de Dios fallece. Pero el 14 de septiembre es también divinizado, o sea que es llamado el Divus Augustus y hacen templos para él. Hay monedas, aquí hay una moneda donde le llaman Divus Augustus, así que es Dios Augusto. Entonces ya también se convierte en Dios. Okay, entonces aquí pertenecemos a un mundo, o pertenecieron ellos a un mundo donde al morir uno se podía convertir en Dios. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento también. El año 19, no es un detalle extra, algunos judíos son expulsados de Roma por César Tiberio, es el siguiente emperador. En los años 20, no sabemos exactamente cuándo, Juan el Bautista empieza a predicar y tiene una multitud más o menos grande. Y lo podemos leer sobre él en un libro histórico del primer siglo, Josefo, Antigüedades, el 18.5.2. Ahí está la fuente. Y Jesús es bautizado por él, y eso lo vemos en Marcos y en Mateo. Y para que sepan, ya Pilato empieza a gobernar entre el 16 y el 36 del primer siglo. Algunos dicen el 27 al 37, así que puede ser cualquiera de los dos, 26 a 36 o 27 a 37. Pero ahora está Pilato en Judea. Bueno, se queda afuera, pero gobierna sobre Judea. Sobre Judea y otro lugar también, por eso puede cambiar entre ambos lugares. Más o menos se cree en el año 17, y eso pueden fijarse en cualquier fuente histórico, no en el manual de instituto, o sea, uno donde se ha estudiado sobre el tema, y yo veo que todos están de acuerdo que tuvo que haber sido en el año 27, aunque no sabemos con seguridad, cuando empieza a predicar Jesucristo. ¿Ok? Y ahora, al sumar fechas, van a pensar, bueno, ¿cómo está esto? Si seguimos las fechas que vimos de Mateo, y si nació 7 a 5 antes de la era común, entonces si el 27 empieza a predicar, tiene que haber tenido 32 a 34 años. Pero si usamos la fecha de Lucas, y que nace el 6 de la era común, entonces tuvo que tener 21 años. Pero eso choca con algo más, porque en el capítulo 3, versículo 23, dice Lucas que tenía unos 30 años. Pero les digo que cuando comparamos las fechas que pone el autor Lucas, aunque no sabemos quién fue exactamente, que también escribió o tuvo algo que ver con el libro de Hechos, muchas veces se equivocan las fechas. Yo sé que por muchos años, y yo lo aprendí así, de que era muy buen historiador Lucas, y wow, que respetable, pero hoy en día, al comparar lo que dice él con la historia, vemos que muchas veces Lucas solamente mete fechas para parecerse historiador. Solamente mete fechas. Así que aquí podemos ver una gran discrepancia. Porque como si nació en el año 6, que ese censo lo sabemos a ciencia cierta, ¿cómo pudo haber tenido unos 30 años si es que muere durante el reinado de Pilato? O sea, no encaja. Bueno, a menos que se esfuerce
Bueno, a menos que, y eso no lo había pensado antes, a menos que es posible de que para Lucas haya nacido en el año 6 y que haya muerto en el año 36, justo al final del gobierno de Judea. No lo había pensado, de Pilato, perdón. Entonces es posible que así lo puso Lucas. Así que, bueno, Tiene sentido. tiene sentido. Entonces, pero lo que quiero que vean es que tanto Lucas como Mateo no están de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Ok. Y en el 30 se cree, pero tiene más sentido 30 por unas fiestas, y no me acuerdo hace mucho que lo sobre el tema, pero muchos creen que fue en el año 30 cuando es crucificado Jesucristo. Pero lo interesante es que Mateo, Marcos y Lucas describen su ministerio como algo que duró 1 año. Juan describe algo que duró 3. Así que no están de acuerdo. No están de acuerdo. Yo sé que Jesús, Talmage en Jesús el Cristo hace que todo encaje y se mire bonito, pero si analizamos cada evangelio, bueno, respetando qué dice cada uno, vemos cosas muy distintas. Ok, así que ya que hablamos rápidamente de la vida de Cristo, tengo que sacar unos temas para ver qué es que entendemos exactamente de la vida de Jesucristo. Y repito, pueden hacer preguntas y gracias Karen por su comentario y las demás ahí que también pueden preguntar y tú también Jesús. Pero, ¿qué es lo que vemos? ¿Quiénes fueron sus padres? Bueno, según Marcos, sabemos solamente que su mamá se llamaba María, es el más antiguo, más o menos años 70 cuando se escribe, así que 40 años después de su muerte, leemos que se llamaba María, ¿ok? Y parece, Mateo está de acuerdo, pero ahora sabemos el nombre de su padre. Él dice que se llama José y María. Y Lucas también concuerda, tiene relatos completamente diferentes, pero está de acuerdo de que su padre se llamaba, o adoptivo, o como quieran llamarle, era José y María. Entonces, Marcos sabía o no sabía, no sabemos, pero solo sabía de su mamá. Mateo y Lucas nos dicen de su papá, y Juan también nos habla de su papá, que se llama José, pero algo interesante es, no llama a su mamá María, solamente le llama madre. En todo el libro de Juan, nunca se llama la madre de Jesús María, sino solamente madre. ¿Y eso por qué? Bueno, es un tema que no podemos llegar a ese tema hasta llegar hasta Juan. Pero en el libro de Juan, rápidamente, en el libro de Juan, la figura, imagen de la madre de Jesús representa el pueblo de convenio. Entonces, el pueblo de convenio da luz a Jesús. Jesús da vino para la mamá porque que dice Isaías que va a traer vino y comida al pueblo de Israel. Entonces ahí representa a Israel. Y luego al final, cuando aparece de nuevo su madre, Juan da la iglesia, que es la madre, a el discípulo amado. Así que o sea, mientras que Mateo dice que el mero mero es Pedro y que le da las llaves a Pedro, Juan dice no, la iglesia, la madre, la doy a el amado. Entonces, el Evangelio de Juan dice que el amado es el mero mero, mientras que Mateo dice no, Pedro es el mero mero. Bueno, pero eso es tema para el futuro, no hemos llegado ahí todavía, ¿ok? Sí, hermano, pero no vaya a hacer preguntas sobre lo que acaba de decir, porque ese tema lo vamos a ver después. No, es sobre cómo Mateo y Lucas mencionan a José como padre. En ese tiempo me imagino que el poderío masculino, digamos, era como necesario que apareciera un padre como en los registros o quedara como constancia de que ese niño tenía un padre, digamos. Y me da la impresión que quizás por esa razón se menciona, porque no creo que ellos hayan pensado que literalmente era hijo ¿Se de acuerdan José. del capítulo 8 de Juan? Cuando está peleando Jesucristo con los fariseos o los judíos, creo que todos se llaman judíos solamente en Juan. ¿Y qué le dicen a Jesús? Le dicen, nosotros no nacimos de adulterio. ¿Verdad? No, ¿Qué le querrán decir a Jesús? ¿Verdad? Dicen, nosotros ajá. nacimos de adulterio. Entonces puede ser, hermana, puede ser. Ajá. Ok, su tierra natal. Esto es algo interesante porque según Marcos, el más antiguo, es de Nazaret. Es de Nazaret porque es de Nazaret. ¿Verdad? Mateo dice que nace en Belén, pero porque ya vivía ahí. O sea, vivía en Belén, tenía casa en Belén. Él es de Belén. ¿Ok?
Pero Lucas, sí, también dice que nace en Belén, pero él dice que es de Nazaret y viene a Belén por ese censo. Así que no concuerdan Mateo y Lucas. Mateo dice que es de Belén. Lucas dice, no, vino a Belén. ¿Se dan cuenta? Y Juan ni siquiera menciona Belén, también dice, no, es de Nazaret. Hay una distancia entre Belén y Nazaret. Oh, No se sí. nos cuenta. Como 90 millas, no sé cuántos kilómetros. Sí. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Marcos, a Juan o a Mateo y Lucas que ni siquiera concuerdan por qué es de Belén? Bueno, nos dejo ahí la pregunta. Post nacimiento, o sea, que después del nacimiento, pues no sabemos nada porque no menciona nacimiento ni Marcos ni Juan, pero en Mateo que dice él que después después de 2 años van a Egipto, ¿verdad? Pero va desde su casa, ¿verdad? Ahí menciona específicamente que tiene una casa en Belén. Después de 2 años van a Belén y solamente llegan a Nazaret porque al regresar a Belén, porque es su casa, ven que el hijo de Herodes sigue de rey o gobernante y deciden irse a Nazaret. Así que según Mateo, la razón por la que van a Nazaret es porque no quieren quedarse en Belén en su casa, porque hay peligro ahí. En cambio, Lucas, después de la cuarentena, regresan a Nazaret. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Mateo que se queda 2 años en Belén y luego se va a Egipto? ¿O le creemos a Lucas que después de la cuarentena de María va a Nazaret? ¿Se dan cuenta? No dicen lo mismo. Hermano, dice, va a Egipto desde su casa en Jerusalén. O Belén o Jerusalén. Oh, perdón, sí, tienes razón. Hay que hacer un cambiecito ahí. Sí, gracias, hermana, gracias. A ver. Pero entonces Jerusalén, Belén y Nazaret eran otros pueblos diferentes. Sí, Pero- Belén era un pueblo pequeño. Y Jerusalén era como más importante. Oh, sí, era su capital. Capital de Judea era Jerusalén, capital de Galilea era Séforis, que ya mencioné antes. Pero no vamos a hablar mucho de Séforis. Ok, bueno, diferencia. Si vamos a analizar su vida históricamente, pues no sabemos, ¿verdad? Sabemos lo que dicen las películas de Semana Santa y de la Navidad, pero eso no es lo que dicen los evangelios, ¿verdad? Ok, ahora es obrero, bueno, pues carpintero, porque la palabra que se traduce como carpintero no significa carpintero, significa alguien que trabaja. Pudo haber sido albañil. Cantero, ¿no? No había tanta madera. No, tampoco, pero pudo haber ido a Séforis, que está muy cerca de Nazaret, a trabajar y siempre se estaban haciendo cambios ahí. Así que, o sea, pudo haber hecho cualquier cosa para trabajar, pero la palabra no significa carpintero. Algunos, perdón, algunos escritores dicen que posiblemente era también un agricultor, porque la mayoría de sus Parábolas. parábolas hablan de sembrados y de cultivos, y entonces conocía el área, por lo menos sabía sembrar. Así es, así, muy buena observación y comentario. Según Marcos, él es el carpintero o obrero. O sea, le llegan ahí, ¿no es este el carpintero, el obrero? ¿Verdad? Mateo se incomoda y dice, y lo cambia, y dicen ahí, ¿no es este hijo del carpintero, obrero? O sea, que no sé, como que le molestó a Mateo decir que era carpintero o obrero, así que le cambia y le pone hijo de obrero. Y ya puede decir que es hijo de obrero porque ya menciona al padre. Como Marcos no había mencionado a su padre, pues es obrero porque es obrero. Entonces, yo creo que sí fue obrero o carpintero, como queramos. Lucas, en cambio, quita esa frase por completo, lo menciona y lo presenta como un filósofo que habla de la sabiduría y ahí tienen las fuentes. ¿Por qué? Pues Lucas es muy parte del mundo helénico o griego, así que él tiene que presentar un Jesús filósofo. Así que para Lucas no tiene nada que ver con la carpintería, ¿verdad? Ni ser agricultor, ni ser albañil, no, para él es un gran filósofo. Y para Juan, pues para Juan ya es Dios, ¿verdad? Yo puse Dios Jehová, aunque no dice Dios Jehová, pero así lo veo yo. Y ahí puse unas fuentes. Entonces, para él es Dios. Así que, ¿fue obrero o no? Bueno, según Marcos, sí. Según Mateo, solamente fue hijo de obrero. Según Lucas, fue un filósofo. Así que yo sí creo que fue obrero, pero podemos ver los cambios ahí. Hay muchos datos, pero yo solamente puse algunos, ¿verdad? Y algo que siempre era interesante para mí es que se cambia de Nazaret a Capernaum. En Marcos habla de su casa en Capernaum. En Mateo dice específicamente que habitó
en Capernaum. En Lucas dice que enseñaba en los días de reposo en Capernaum. ¿Y cómo puedes tú enseñar todos los días de reposo a menos que tú vivas ahí? ¿Verdad? O sea, da a entender que ahí vive. Y en Juan también hablan de que fueron, o sea, la multitud lo están buscando, o lo siguen a un pueblo, de un pueblo a otro, y de repente van a Capernaum para buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque seguramente ahí vivía y por eso van a buscarlo ahí. ¿Verdad? Entonces, en algún momento se muda, se cambia a Capernaum, que está cerca del mar de Galilea. Otro tema extra de muchos que quise agregar son el detalle de los samaritanos. En Marcos ni siquiera se menciona, no son nadie en Marcos. En Mateo dice, según Jesús dice, no hay que predicarles a los samaritanos. ¿Ok? Esto lo que sabemos del Evangelio de Mateo, es que Mateo le dice a los discípulos, no prediquen a los samaritanos. Llegamos a Lucas y pasa por Samaria y no lo reciben. ¿Ok? Pero según Juan, llega a Samaria o ahí cerca a un pozo y muchos le creen. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A Mateo que dice que no hay que predicarles? ¿O a Lucas que dice que no lo recibieron? ¿O a Juan que dice que sí lo recibieron? ¿Se dan cuenta que no, no está muy fácil? Aún le tengo que creer, ¿verdad? Si le creo a Lucas que no lo recibieron los samaritanos, tengo que rechazar lo que dijo Juan. Si acepto a Mateo que dice que no hay que predicarles, entonces se ve medio hipócrita luego predicándoles en Juan, ¿verdad? O sea, a alguien le tengo que creer, porque no dicen lo mismo. Dicen los tres sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, que después de un año, así narran las cosas, va a Jerusalén. Pero según Juan, él durante 3 años parece describir, va a Jerusalén muchas veces, el capítulo 2, el capítulo 5, el capítulo 7, el capítulo 10 y el capítulo 12. O sea, va y viene a Jerusalén. Pero lo fascinante de los sinópticos es, si por algún momento ponemos a un lado lo que dice Juan, lo que nos dice Marcos, porque Mateo y Lucas se basan en la historia de Marcos, parece decir que él quiso establecer el reino entre los del norte. Predica el reino, predica el reino, predica el reino, y cuando fracasa ese esfuerzo, va a Jerusalén a predicar el reino. Y claro, ahí lo matan. O sea, aquí no predicas ningún reino, ¿verdad? Y lo matan. Así que me encanta ver lo que hacen los sinópticos, que intenta establecer el reino en Galilea, nadie quiere, va a Jerusalén y llega con el mensaje y no, aquí no vengas aquí con ese mensaje. Así que para mí me parece más histórico lo que pone Marcos, Mateo y Lucas que lo que dice Juan, que dice que pasa toda la vida en Jerusalén, casi. Bueno, en las fiestas por lo menos. Ok, esto ya lo habíamos visto antes, así que lo vamos a repasar rápidamente. Lo vimos en la clase sobre la Pascua histórica. Si no han visto esa clase, vayan a YouTube, a Facebook, ahí está en Central de las Escrituras. La clase aquí hice sobre la Pascua histórica. Vemos que, así que lo voy a repasar rápidamente, en Marcos, el más antiguo, dice que algunas mujeres, mirando desde lejos, ¿verdad? Ven la crucifixión. Mateo también dice muchas mujeres, ahora en lugar de algunas, ahora hay muchas, así que va viendo más y más, ¿verdad? Y ahora, pero siguen mirando desde lejos. Entonces, aquí dice María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, madre de los hijos de Zebedeo. No sabemos quién exactamente son, ¿verdad? Más que María Magdalena. Bueno, dice de las otras, pero ya cambian los nombres. Aquí decía María Magdalena, María, madre de Jacobo. Ahí está medio confuso cuántas Marías había. Bueno, llegamos a Lucas y no solamente las mujeres, pero todos los conocidos. Pero también está mirando de lejos. ¿Se dan cuenta cómo va creciendo el grupo? Algunas mujeres, muchas mujeres y también conocidos, pero siguen de lejos. Llegamos a Juan, los años 90, y ya están junto a la cruz y hasta está ahí su mamá. Su madre, ¿verdad? Otra vez, no se llama María en Juan, su madre. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Marcos que dice que hay algunas muy lejos? ¿O a Juan que dice que hasta su propia mamá está ahí cerca? Bueno, no está fácil.
No está fácil. Ya lo analizamos la clase anterior, así que podemos ver aquí. Marcos nos dice que ahí están lejos. Mateo y Marcos dicen que hay algunos discípulos también, pero siguen lejos. Pero según Juan están ahí, hasta mira, abrazando la cruz según esta pintura. No los dejaban acercarse. No, según la ley romana no dejaban que se acercaran a los crucificados. Así que lo más histórico tal vez sea Marcos. Y a ver, bueno, entonces con eso terminamos. Quiero asegurarme que con eso terminamos. Sí, y luego después vamos a empezar con la crucifixión. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ok, fue clase rápida. Y con eso comenzamos, con la vida de Jesucristo. Pero vamos a analizarlo más cuando lleguemos a los evangelios. Pero por motivo de que los evangelios no se componen hasta 40 años después, 50 años después, 60 años después de la muerte, no los vamos a analizar hasta que lleguemos a esos años, porque ahí nos va a abrir los ojos y la mente para ver qué estaban pensando los creyentes en esos años. ¿Ok? Porque ahí vamos a ver grandes diferencias. Pero llegaremos a eso después. Después, en la clase siguiente, vamos a entrar ya en la vida de Pablo, porque vamos a entrar ya en su ministerio. No sé si hay alguna pregunta sobre esa historia, la que hemos visto hasta ahora y el año 30 de la era común. ¿Pregunta tú, Jesús? Karen, Margarita, Mónica. Bueno, lo que presentaste al principio habla de que hubo muchos que se declaraban o los declaraban hijos de Dios o alguien divino. Y entonces llega Cristo y también se declara hijo de Dios. Entonces tal vez culturalmente fue un problema o fue algo que preparó a la gente para ello. Pero también los judíos estaban subyugados a Roma, pero en la Biblia o en el Nuevo Testamento, corrígeme, pero no veo tanto una oposición por parte de los romanos de que él se declare el hijo de Dios. ¿Sí me explico? Sí, ok, hay dos cosas que quiero decir. Primero estamos leyendo lo que escribieron sobre él, ¿verdad? Ujú. Y si ustedes leen los 4 evangelios y yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo se autoidentifica como hijo de Dios? No lo hace. Pues Siempre se llama el hijo del hombre. oh, sí, es una Son frase. los demás que le dicen, tú eres hijo de Dios. Bueno, ¿Qué histórico tiene eso? No lo sé. Pero lo único que sé es que en los evangelios no se autodeclara hijo de Dios. bueno, en la pregunta que le hace a Pedro, ¿quién dices tú que soy? Ajá, Pedro es el que responde y dice, bueno, tú eres el Cristo, ajá. el Hijo de Dios viviente. Sí, lo dice Pedro. Lo dice Pedro, pero también no se dice, no hace una referencia a Jesús, dice, no, espérate, estás mal. Ajá, O no hay algo donde diga, él está consintiendo lo que dice Pedro. de acuerdo, pero De manera implícita, él lo establece. sí, pero mi punto es que él nunca dice, Soy el Hijo de ajá, Dios. ese es mi punto. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Ok, Pero, ok, ok. y entonces la segunda parte es, para cuando ya están escribiendo los evangelios, ya los judíos no son gran parte del pueblo, siguen siendo parte, pero la mayoría son ya paganos, romanos, griegos, como queramos llamarles, y hay y Roma pues está en el mundo romano, ya no pueden hablar mal de Roma. Sí, sí, porque les vamos. No pueden hablar mal de Roma. Así que si leemos sobre la crucifixión, vemos que de Marcos a Juan se va haciendo más inocente Pilato. Lo condena a muerte, pero en Mateo se lava las manos y cuando lleguemos hasta Juan, él dice, como hablan sobre la verdad, dice, no, yo veo nada malo en él, ¿verdad? Sí, porque Como entonces de Mateo a Juan, digo, de Marcos, que es el más antiguo, a Juan, que es el más nuevo, por decirle así, vemos que se está haciendo más y más inocente y le están echando culpa más y más a los judíos. sí, porque Entonces quieren jugar bien con Roma, básicamente. hasta los fariseos dijo, entonces no eres amigo del César. Ajá, Y eso es un entredicho para él, como yo no, Ajá. ¿cómo no voy a ser amigo del César? sí. Pero eso solo están en Juan. Ajá. Okay. Sí, no están ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, solo están Juan, que es el último escritor. ¿Alguna pregunta más? Ahora, quiero que sepan, solo estamos analizando la historia. Yo sí creo en Jesucristo, es mi Salvador.
que yo creo que resucitó a los 3 días. O sea, en esos temas no estamos metiéndonos, no estamos jugando con la fe, estamos hablando de la historia. Sí, ¿cuál podría ser la razón por la cual ellos mismos no se ponen de acuerdo en las fechas? Es una pregunta complicada porque estamos hablando de hace más de 2000 años y la información ellos mismos la vivieron, fueron discípulos de él. ¿Cuál podría ser por cuál no coinciden con personajes y fechas? Pues yo sé que en la escuela dominical hablamos de que Marcos es Marcos, Mateo es Mateo y Lucas es Lucas y Juan es Juan, pero en los estudios hay muy poco para ver que Marcos en verdad escribió el libro, que Mateo en verdad escribió el Evangelio, que Lucas en verdad escribió el Evangelio y que Juan en verdad escribió. Porque miren, si Juan es el amado, ¿por qué querrá Juan, el apóstol, hacer ver mal Pedro en cada instante y mostrarse así mejor que Pedro? Porque así está en el Evangelio de Juan. En todo, menos el último capítulo que fue agregado al libro de Juan, en todo, el amado siempre le gana a Pedro en todo. Y si el amado es Juan, ¿por qué querrá hacer eso, Juan? Tiene sentido. Y según dicen que Marcos es discípulo de Pedro, pero si analizamos ahí, todos los apóstoles, todos quedan mal, porque todos huyen y ninguno regresa, según Marcos. Entonces, ¿pudiera ser problema de traducciones posteriores a No, lo que hayan escrito ellos? no. No veo tema de traducción aquí. Okay. Sí. ¿Y cuál sería la teoría entonces? Que si ellos efectivamente no fueron los que escribieron y solo pusieron sus nombres, ¿cuál sería la teoría entonces? Pues Que los solo nombres una... agregados hasta el siglo. Lo sabemos por... Ellos no pusieron sus nombres. ¿Cómo? Ellos no pusieron sus nombres, se los pusieron. Sí. Pero Eso es lo primero, se los pusieron. No, no, ellos no pusieron sus nombres. Hemos llegado a los evangelios todavía. Nos faltan 40 años para llegar. Ahora, hay que recordar también que en Isaías, si pudiéramos, ahorita me quedé en el punto de cuando él nació, de dónde se dice que nació y todo, pues cómo hacer que concordara con una información que tenían de Isaías, donde Isaías menciona sobre Belén, donde Isaías menciona que él iba a nacer y que después iba a ser llamado de Nazareno, y bueno, todas esas cosas, entonces, o fueron o se adaptaron, no sé qué palabra usar para que pudieran no contradecirse, no lo sé, pero el Señor sigue siendo Él, entonces no cambia. Terminaron creyendo en Jesús. Así es, Sí, así es. Entonces, por ejemplo, hay relatos de José Smith y todo, y muchas como no podemos... ¿Tú me quieres conectar? No podemos que sean ciertos y porque son tradiciones que se crearon mucho después de la muerte del profeta. De igual manera, todo el mundo quiere asociarse con alguien en el pasado, ¿verdad? Entonces, aquí, como hay muchos, tengo un libro aquí, lo acabo de guardar, que habla de todo lo que dijeron después de la muerte de José Smith, diciendo, oh, a mí me dijo José esto. No, a mí me dijo y me prometió tal cosa. Entonces, los recuerdos de José, pero son recuerdos muy fuera de lugar, ¿verdad? O sea, todo el mundo decía que José decía, prometía alguna cosa a él o a ella. Pero entonces igual a Jesucristo, ya después, bueno, quién sabe qué sabían exactamente de él, llegado algunas tradiciones y de eso vamos a hablar en la siguiente clase también. Pero bueno, pero también Mateo quiere presentarlo como el nuevo Moisés, está claro. Mateo lo quiere presentar como el nuevo Moisés. Lucas lo quiere presentar como un filósofo. Así que ambos van a ir por sus propios caminos para presentar ese Jesús que quieren presentar. Marcos... Entonces, pienso, mucha de la información que está en la Biblia, por lo que yo entiendo, no es 100% real, ¿cierto? Hay mucha información que no es literal. Entonces, lo que nosotros podríamos considerar como registros más fidedignos son el Libro de Mormón y Doctrinas y Convenios, que no sufrieron las alteraciones que sufrió la Biblia. Porque tú mencionas, por ejemplo, que incluso el diluvio es más probable que no haya existido literal,
sino que haya sido algo más simbólico, Sí. y otros sucesos más que se mencionan en la Biblia. Entonces yo siento que las escrituras modernas que tenemos del libro Mormón sobre todo es lo más cercano a las experiencias que Jesucristo vivió al estar en la tierra. Sí, sí, le da más valor al libro de Mormón. Aunque también hay que reconocer que Nefi va a pintar las cosas como lo vio Nefi, ¿verdad? Y como así para él, sus hermanos son los peores de los peores. Y Mormón ya después, él quiere establecer una historia de fe, ¿verdad? Ahí, como si todo dependiera de, ese- de la fe, pues. Como por ejemplo, hoy día, si nuestros países tienen éxito o no, no tiene que ver si alguien cree o no, es por la corrupción que hay, ¿verdad? Pero el Mormón nos pinta una historia muy, muy de acuerdo con la fe, que no tiene nada malo. Pero... Así es. Ok. Muy bien. Bueno, gracias por su tiempo. Fue una clase rápida. Sí, de una hora nomás. Y bueno, les doy mi testimonio de que yo creo en Jesucristo, Él es mi Salvador, sus enseñanzas me cambian, me motivan, me hacen querer luchar siempre por ayudar al prójimo. Y para mí eso fue el mensaje grandioso de Jesucristo. Él no solo murió por mí, pero Él vivió por mí. Así que sigo su vida, o que trato de seguir su vida. Y por eso Él es mi Salvador y pertenezco yo a su iglesia, la de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y con eso me despido. Gracias, hermanos y hermanas, por estar aquí y nos vemos. Gracias. Gracias. Perfecto.